es la tercera sesión de Topological Quantum Field Theory for Dummies, título que nunca dejará de gustarme. Adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Os lo agradezco mucho. Además, agradezco mucho que hoy venga más gente, porque así hay más gente que me puede escuchar decir estupideces. Así que perfecto. Además, sin ninguna presión, porque hoy es la parte más técnica de todas, así que perfecto. Bueno, hoy además, lo que todo queda grabado, no te preocupes. Todo queda grabado y tengo que decir que cuando estaba haciendo lo del collage de felicitación de Navidad, buscando la charla tuya, la última frase es: esto nos ha pillado con los meados no sé qué. Y yo digo, madre mía, y eso está en internet. Madre Pero mía. bueno, adelante, sin miedo. Bueno, pues os recuerdo, el recordatorio es: ¿qué queremos hacer? ¿Por qué nos hemos reunido hoy aquí? Pues Witten, la clave es que Witten probó un teorema que fue una revolución en su momento, que es: existe una TQFT Z de Bord 3 ARC, ahora repaso qué significaba cada cosa, a KB, tal que, bueno, lo voy a decir así, muy informal, que computa el polinomio de Jones. Vale, entonces, ¿qué quería decir esto? ¿Qué significa este galimatías de símbolos? Bord 3 es la categoría de tresbordismos. Creo que a veces, no sé si lo he llamado aquí 2 más 1, pues si lo he llamado 2 más 1, pues perfecto. Quiere decir que los objetos son superficies y los morfismos entre superficies son cobordismos entre ellas, ¿vale? Pero le ha puesto aquí un apellido que es ARC, aunque parezca mentira, pone ARC, ARC, que es que en realidad no son 3 variedades directamente, sino que son 3 variedades compactas a las que les quito unos cuantos arcos, a condición de que los arcos corten. Este dibujo es como muy falso, ¿no? Pero bueno, por lo menos para que sea ilustrativo, aquí esto es una superficie sigma 1, esta es otra superficie sigma 2, a sigma 1 le puedo quitar unos cuantos puntos, a sigma 2 le puedo quitar unos cuantos puntos, y a condición, puedo quitar al bordismo intermedio W, le puedo quitar unos cuantos arcos. Y este dibujo evidentemente es totalmente falso, por eso tiene que ser una 3 variedad, pero bueno, ¿me entendéis? Sí, le puedo quitar unos arcos a condición de que en la frontera de los arcos sean justamente los puntos marcados. ¿Sí? Y puedo quitar también en medio nudos, ¿sí? No tengo por qué llegar siempre a la frontera, puedo haber quitado algo entre medias. Entonces, ¿qué significa que computa el polinomio de Jones? Significa que si yo cojo aquí, hay un bordismo especial, que es S3 menos un nudo. Esto es un bordismo del vacío al vacío. ¿Sí? No tengo que tener puntos marcados, porque como tengo un nudo, se cierra bien, y entonces tengo S3 menos un nudo, que es un bordismo del vacío al vacío, y por tanto, bajo la TQFT, me da un mapa de Z del vacío a Z del vacío. ¿Sí? Esto es el cuerpo K y esto es el cuerpo K, porque por monoidalidad estuvimos hablando de ello. Entonces, tengo una aplicación K-lineal de K en K en multiplicar por algo. Y el algo por el que multiplicas es exactamente el polinomio de Jones del nudo K. Entonces, esto fue una revolución porque de repente cuantizó el polinomio de Jones. ¿Sí? Fue capaz de construir el polinomio de Jones a partir de una TQFT. En particular, automáticamente pruebas, si os acordáis, estuvimos hablando de que las scale relations eran, el polinomio de Jones se definía a través de scale relations, y gracias a la TQFT no tienes que hacer nada, porque darle una scale relation no te garantizaba
que eso fuese invariante bajo el tipo de nudo, bajo los movimientos de Rademacher, pero si automáticamente sale de una TQFT, lo es. Así que en realidad puedes decir que reconstruyes el polinomio de Jones o que en realidad construyes el polinomio de Jones. Vale. La sesión de hoy vamos a construir esto. Bueno, os vamos a explicar un poquito cómo se construye esta Z, ¿vale? Y la idea de construir esta Z es teoría de Chern-Simons. Vale. Entonces, en realidad la teoría de Chern-Simons llegará al final. Al principio, la primera parte, lo que vamos a hablar es en realidad de algo más fácil, que es la teoría Cage, las teorías Cage. ¿Sí? Entonces, voy a explicaros un espacio que para mí es mi espacio favorito del mundo mundial. Sea M una variedad compacta, pongamos. Sí, compacta, con borde. ¿Vale? La variedad de representaciones de M en un grupo algebraico G, un grupo algebraico G. Si la palabra grupo algebraico os está asustando, no hay ningún problema. Siempre voy a pensar G que sea GLN, ¿sí? Con los complejos, o voy a pensar SLN con los complejos, o sobre todo voy a pensar SUN. ¿Sí? Un grupo de matrices que satisfacen ciertas ecuaciones, ¿vale? Entonces, yo tengo una variedad compacta M, tengo un grupo algebraico G y ¿qué es? Es el conjunto de representaciones ρ del grupo fundamental de M en G. Esto es un grupo, pues busco homomorfismos de grupos. ¿Sí? Quiero contar todos los homomorfismos de aquí a aquí. ¿Vale? Lara y Marc, lo de grupo fundamental lo habéis hecho, ¿sí? Sí, se ve en topología en segundo, sí. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, del grupo fundamental, si alguna palabra que digo no suena de nada, por favor, hacedmelo saber, ¿vale? La voy a llamar a esta variedad de representaciones. Cada día me levanto y la llamo distinto, pero la voy a llamar G sub G de M, que no es más que OM de pi1 de M en G. ¿Sí? ¿Por qué se llama variedad de representaciones? Pues porque es una variedad de representaciones. ¿En qué sentido? Pues que en realidad esto son ceros de unos cuantos polinomios. Me explico. ¿Cómo puedo yo dar una representación, fijar una representación aquí? Vamos a escribir una presentación de pi1 de M. ¿Sí? Pi1 de M lo presento como un grupo que tiene unos cuantos generadores, gamma 1, gamma S, y satisfacen unas cuantas relaciones. ¿Sí? Una presentación. Entonces, yo en realidad, ¿qué es dar una vez que tengo una presentación? ¿Qué es dar un homomorfismo de grupos? Es decir, a dónde tengo que mandar los generadores gamma 1, gamma S. Puedo coger cualesquiera elementos de G para mandar los generadores gamma 1, gamma S. ¿Con qué condición? Con la condición de que satisfagan las relaciones. Así que, ¿qué es en realidad una representación? Dar una tupla de G señores, la imagen de los generadores, satisfaciendo estas relaciones. Así que en realidad la variedad de representaciones
G de M es esto. G1, GS en GS que satisfagan las mismas relaciones. Sí, cuando pongo aquí relaciones, quiero decir en realidad una cadena de gamma i's, quizá multiplicadas entre ellos, quizá a la -1, ¿sí? Una palabra en el grupo libre. Pues lo que digo es que la misma palabra en el grupo libre se tiene que satisfacer, pero en lugar de por los gamma i's, por los g's. Y esto es un conjunto algebraico. Es cero de polinomios. Es cero de estos polinomios. De hecho, fijaos, si queréis, en el caso SLNC, que se ve muy fácil, ¿qué son? Son matrices G1, GS, satisfaciendo ciertas ecuaciones que involucran multiplicar las matrices entre sí o quizás con su inversa, y luego poner la condición de que tienen determinante 1. Y la condición de que tienen determinante 1, pues es un polinomio en sus entradas y ya está. ¿Vale? O sea que esto en realidad, si te sientas y lo escribes, es cero de unos cuantos polinomios. Así que es una variedad algebraica. Vale. ¿Qué pasa? Que a ti normalmente no te interesan las representaciones on the nose. A ti te interesan las representaciones salvo isomorfismo. ¿Sí? O sea, en realidad, a ti lo que te gustaría estudiar es este espacio. Te gustaría estudiar, lo voy a llamar RM. No, RR, lo voy a llamar R. R sub G de M, que es este señor de aquí, es decir, homomorfismos de pi1 de M en G, pero ahora quiero cocientar por que dos representaciones, dos homomorfismos, sean lo mismo, salvo cambio de base. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo actúo, hay una acción de G en las representaciones, ¿cómo? Pues G multiplicado por una cierta representación, cuando le hago comerse un elemento del grupo gamma, esto no es más que hacer rho en gamma, esto es un elemento de G, y conjugo. Si pensáis que G es GLN, esto es literalmente cambiar de base. Es decir, a mí me importa, yo quiero un homomorfismo de pi1 de M a matrices, salvo cambio de base. ¿Sí? Entonces, estoy cocientando salvo cambiar de base. ¿Vale? Pues esta es la forma correcta de entenderlo. Y esto es lo que se llama la variedad de caracteres. ¿Qué pasa? Que la charla de hoy va a estar llena de mentiras, algunas conscientes y otras inconscientes, y aquí viene la primera mentira. Y es, si tú tienes una variedad algebraica y cocientas por un grupo, prácticamente nunca te va a salir una variedad algebraica. ¿Sí? Te va a salir, si la acción del grupo no es libre, y esta acción no es libre, lo que te va a salir pues es un carajo. ¿Sí? Te va a salir como un orbifol, ¿sí? Algo parecido a un orbifol. Entonces, en realidad, este cociente... Bueno, en el mejor de los casos un orbifol, ¿no? Te puede salir un churro. Te puede salir un churro. De hecho, esto no tiene ningún sentido algebraicamente. ¿Sí? Si aquí dejo de estar en C y estoy en un cuerpo finito, eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Como variedad algebraica. Entonces, en realidad, el cociente que hay que tomar es un cociente especial que se suele escribir con 2 barras y se llama el cociente GIT, Geometric Invariant Theory, que básicamente lo que hace es, donde hay problemas, pues escuchar nuestro lema. Lo que hace es coger las órbitas y cocientar órbitas que están muy cerca y que provocan que el espacio cociente no sea Hausdorff. ¿Sí? Esa es un poquito la idea del cociente JT. En cualquier caso me da igual, porque como no voy a hacer nada, este espacio va a ser clave, va a ser central en toda la teoría de Chern-Simons, pero como nunca jamás lo voy a usar per se, pues ok, algo que lo convierte en una variedad algebraica. Una simplificación interesante es que si en lugar de mirar todas las representaciones
del mundo mundial, todos los homomorfismos, miro los que son irreducibles. Irreducible quiere decir, si pensamos que G es un grupo de matrices, quiere decir que no hay... Entonces, esto lo que está haciendo es asignar a cada elemento del grupo fundamental un automorfismo lineal de un cierto espacio. Pues ser irreducible quiere decir que no hay ningún subespacio invariante, ¿sí? Que siempre el espacio se mueve por todas partes, no hay ningún subespacio invariante. Entonces, en el caso irreducible, aquí sí que estás en business. Porque lo que te pasa con el espacio, con las representaciones irreducibles, es que tienes el lema de Schur. Y el lema de Schur te viene a decir que el lema de Schur de teoría de representaciones, ¿sí? Que lo que te viene a decir es que la acción por conjugación, en realidad aquí sí es libre. Entonces aquí sí puedes tomar una suerte de cociente normal. Cuando hablas de GIT, para quien sepa GIT, lo que te pasa es que el locus irreducible está dentro de los puntos estables para la acción del grupo. Y allí el cociente GIT es un espacio de órbitas. ¿Vale? Entonces, bueno, que este cociente tiene dificultades, pero si estás en el mundo irreducible, no las tiene. ¿Vale? Esta es la variedad de caracteres. Y en realidad, ya os digo, se puede escribir total y absolutamente explícitamente. Por ejemplo, vamos a poner una cura de abstracción. Si ponemos SU2, ¿sí? Si ponemos que M sea la superficie de género G y que G sea, vamos a poner SU2, ¿vale? Entonces, ¿qué te sale? La variedad de representaciones de SU2 en sigma G. ¿Quién es el grupo fundamental de sigma G? Pues está generado por dos G elementos. Los voy a llamar alfa 1, beta 1, así hasta alfa G, beta G, y satisfacen unas ciertas relaciones. ¿Qué relación? Que si yo cojo el conmutador de estos señores, conmutador de grupos, es decir, alfa I, beta I, alfa I a la menos 1, beta I a la menos 1, y hago el producto de todos ellos, me sale 1. Esto es una presentación del grupo fundamental. Entonces, ¿esto qué son? Son dos G matrices, A1, B1, A G, BG, dos G matrices 2 por 2, que satisfacen ¿qué? Esa misma relación. Me da la identidad. Es decir, que cierto producto complicado de matrices me da la identidad, que tienen determinante 1, porque están en SU2, y luego la relación está en U2, es decir, que A por ahí, traspuesta conjugada es la identidad, y lo mismo con la B. ¿Sí? O sea que esto, si te sientas y escribes que esto en realidad, ¿qué son? Cada una de estas son 4 números complejos. Y aquí tienes 2G matrices, así que tienes 8G números complejos satisfaciendo ciertas ecuaciones. ¿Sí? Y eso es una variedad algebraica. Real, porque hay conjugación. No es una variedad algebraica compleja. ¿Vale? No así. Entonces, este espacio es muy importante. Y no me cansaré de decir cómo de importante es a lo largo de hoy. ¿Por qué? Pues primero, hay varios motivos. El primero es porque nos va a dar la clave para estudiar Chern-Simons, para construir el funtor de la TQFT. ¿Cómo? Supongamos que yo tengo aquí un W, que es una 3 variedad menos arcos, ¿sí? Que va de una superficie sigma 1 a una superficie sigma 2. ¿Sí? Esto es una 3 variedad
con arcos. Menos arcos. ¿Sí? Lo que hemos llamado un morfismo de mi categoría board 3arc. ¿Sí? Entonces, la TQFT, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asignar a estas dos superficies un cierto espacio vectorial y a este morfismo, a esta 3 variedad W, un cierto homomorfismo, una cierta aplicación lineal entre los espacios vectoriales de sigma 1 y sigma 2. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues el primer caso es saber geometría. Es decir, ok, yo voy a fijar un grupo G algebraico, luego veremos cuál cojo, y miro la variedad de caracteres sobre G. Ángel, Sí, claro. de notación. Cuando pones sigma G o sigma 1... Estoy siendo extremadamente impreciso, por supuesto. Así, dos superficies. No digo de qué género. Cuando pongo sigma G, quiero decir literalmente la superficie de género G. ¿Sí? Esto. Sí, perfecto. Vale. Con G agujeros. Cuando he puesto sigma 1 y sigma 2, quiero decir dos superficies. Así que las voy a llamar sigma y sigma prima. Y fin del problema. Pero muy buena pregunta. ¿Sí? Entonces, la que sea, esto será un cierto sigma G, ¿vale? Que no quiero fijarme en el género. Entonces, aquí tengo la variedad de representaciones de sigma. Aquí tengo la variedad de representaciones de sigma prima. Y primero, de alguna manera, tengo que ser capaz de asociar a esto, que es una variedad algebraica, tengo que ser capaz de asociarle un espacio vectorial. Primera dificultad. Aquí también, un cierto espacio vectorial. Y no solo eso, sino que yo aquí tengo la variedad de representaciones de W. Y si yo tengo una representación del grupo fundamental de W, esto está matando, o sea, esto está diciendo dónde mandar todos los lazos en W. En particular, por restricción, me dice a dónde van los lazos en sigma. Y lo mismo aquí. Así que la clave de la construcción de Witten y el motivo por el que la física entra en juego es porque hay que ser capaces de convertir este dibujo geométrico en un dibujo algebraico. Ahora mismo yo tengo 3 variedades algebraicas, 3 ceros de polinomios, y tengo que convertir esta de aquí en un espacio vectorial, esta de aquí en un espacio vectorial, y este triángulo de aquí en una aplicación lineal. ¿Vale? Y eso es lo que Witten construye usando teoría de Chern-Simons. Esto no sé si tiene que ver, pero me recuerda a equivalencia de Morita. Sí, se parece. A ver, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es, hay varias maneras de conseguir que esto se vuelva un espacio vectorial y que este tejado se convierta en una aplicación lineal. ¿Sí? Witten hace una usando una teoría física. Yo me gano la vida haciendo otra totalmente distinta, ¿sí? Que tiene que ver con el anillo de Grothendieck. ¿Vale? Yo acojo lo mismo, con exactamente lo mismo, y construyo una TQFT distinta haciendo otra movida distinta a Witten. ¿Vale? La de Witten tiene una interpretación física, está construida de aquella manera, pero la que yo hago, en términos de el anillo de Grothendieck, de motivos, sí que la equivalencia Morita puede jugar ahí un papel. ¿Sí? Ahí sí que juega un papel, pero no en teoría de Chern-Simons. ¿Vale? Por lo menos hasta donde yo sé. Por lo menos hasta donde yo sé. Pero sí, no va desencaminado. ¿Vale? Entonces, ¿más preguntas, por cierto? ¿Más dudas? Un día, si os interesa, os cuento la mía. No sé si es más fácil o más difícil, pero es distinta. Pero la de Witten es muchísimo más importante, muchísimo más trascendente y muchísimo más famosa. Por eso
Os voy a contar la de Witten. A mí me interesaría también la de este, pero después. Podemos hablar de ella un día, por supuesto. Hago lo mismo, ¿eh? El mismo dibujo. Entonces, ¿cómo lo hace Witten? Pues la cosa es que, y de hecho, entre el público hay gente muchísimo más experta en esto que yo, lo que hay que hacer es aplicar una técnica que se llama cuantización geométrica. ¿Sí? Entonces, la cuantización geométrica lo que te hace es, tú tienes una variedad que tiene que ser una variedad simpléctica, en este caso va a ser mejor que simpléctica, va a ser una variedad Keller. Vamos a conseguir que esto sea una variedad Keller. Para quien no sepa lo que es una variedad Keller, no sé si diré algo al respecto, pero intentaré que sí. ¿Vale? Entonces vamos a conseguir que esto, que ahora mismo son solo ceros de polinomios, vamos a verlo como una variedad Keller. Y entonces hay una estrategia típica para construir una variedad, un espacio vectorial asociado a esa variedad Keller. ¿Cómo? Pues la idea es, una variedad Keller en particular es una variedad simpléctica. Así que si nosotros conseguimos poner una estructura simpléctica aquí, lo que quiere decir, lo que estamos haciendo, es pensar que este espacio en realidad es el espacio de fases de cierto sistema mecánico. Es decir, estamos queriendo entender un cierto sistema mecánico, el que sea, y estamos mirando las soluciones clásicas a las ecuaciones del movimiento. ¿Vale? Espacio de fases. Y ahora quieres dedicarte a hacer mecánica cuántica y tienes que coger ese espacio de fases, esa variedad simpléctica que describe las ecuaciones del movimiento, y tienes que construir un espacio vectorial asociado. El espacio de Hilbert, el espacio de estados cuánticos asociado a ese sistema clásico. Y ese es el proceso de la cuantización geométrica. Dar una receta que te dice cómo, dado un espacio de fases clásico, construyes el espacio de estados cuánticos en sentido cuántico, ¿sí? Que es un espacio de Hilbert. ¿Vale? Entonces, esa es la estrategia que hizo Witten. Esa es la estrategia que hace Chern-Simons, en realidad. ¿Sí? Witten lo que hizo fue poner... Ángel, una pregunta. Sí, por supuesto. Que no acabo de entender por qué cuando tienes el funtor la TQFT que te lleva tu tres variedad a un espacio vectorial, ¿por qué implica que el grupo de representación tiene que ser un espacio vectorial también? No acabo de ver cómo pasas de... No. Yo lo que digo es, la construcción es la siguiente. La construcción de Witten va en tres pasos, en dos pasos. Paso número 1. Cojo mis superficies con el tresbordismo entre ellos. Paso número 1. Interpreto este bordismo como un cierto tejado de espacios de fases clásicos. Este es el mundo clásico de teoría de campos. ¿Sí? Entonces él dice, asociado a esta tres variedad, estudio un sistema mecánico, el de las variedades de representaciones. Y ahora, de este sistema clásico de las variedades de representaciones de caracteres, le asocio un sistema cuántico. Cuantizo este sistema. Y así obtengo un espacio vectorial Z asociado a sigma, un espacio vectorial Z asociado a sigma prima. Estos son dos espacios de Hilbert. Y a este tejado entre medias le asocio una flecha. Y esta es la TQFT que consigue. Entonces, en realidad, por eso me estoy deteniendo, el eslogan de teoría de Chern-Simons es la cuantización geométrica de la variedad de caracteres para cierta estructura simpléctica. Ya está. Vale, es la cuantización geométrica del sistema mecánico, de la teoría de campos, de las variedades de caracteres. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está un poquito más claro ahora? O sea, que esta es la construcción. No es que haya que ver que esto tengas que hacerlo así. Podrías hacerlo de otra manera. De hecho, ¿cómo se construye otra TQFT? Pues en lugar de considerar las variedades de caracteres, consideras otro tejadito de variedades simplísticas y las cuantizas de otra manera. Pues ya tienes otra TQFT. ¿Sí? Witten hace esta. Y esta es la que funciona.
Y fue muy famosa porque la hizo justo cuando las variedades de caracteres estaban en boga de todo el mundo. Por eso fue extremadamente sonado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace este? Bueno, primero, hay que entender por qué esto es un espacio de fases, ¿vale? Es decir, por qué esto es una variedad simpléctica asociada a un espacio mecánico. Y, en segundo lugar, cómo hacer la cuantización. Entonces, en realidad, los que estéis atentos diréis, Ángel, la estructura simpléctica, la variedad Keller, se tiene de calle, porque esto es una variedad compleja. Si cojo un grupo de bicomplejo, SLC, por ejemplo, SLNC, pues esto es una variedad compleja y ya está. Sí, pero... Bueno, no estoy seguro de si la estructura simpléctica es la misma, pero lo que digo es sí, pero no es la forma natural de ver la estructura simpléctica aquí. No sé si es la misma, de hecho tengo dudas de que sea la misma, pero la forma natural de ver este espacio no es como representaciones del grupo fundamental, sino como el móduli de conexiones planas. Y ahora me explico qué quiero decir con eso. Entonces, no sé si es la misma estructura simpléctica, creo que nunca lo he sabido, pero sé quién lo sabe, David Alfaya, así que hago publicidad de David Alfaya para preguntarle, pero lo que sí que sé es que la que se usa es esta estructura simpléctica, ¿vale? Creo que no es la misma. Es la misma estructura compleja, pero no es la misma estructura simpléctica. Vale, entonces, la idea es una cosa que se llama correspondencia de Riemann-Hilbert. La idea de la correspondencia de Riemann-Hilbert es que este espacio es naturalmente isomorfo a otro espacio que había sido estudiado mucho tiempo antes, bueno, no mucho tiempo antes, pero tiempo antes, por Atiyah y Bott, y de hecho es un espacio que se relaciona con Donaldson, con lo que hace Donaldson, que es el de conexiones, ¿vale? ¿Qué es una conexión? Primera pregunta, ¿qué narices es una conexión? Sé que muchos de vosotros sabréis perfectamente qué es una conexión, pero por si acaso voy a hacer un repaso, también para los que no lo sepan. Entonces, definición. Una conexión en E igual a M por Rn. Aquí tengo fijado M, una variedad, vamos a poner compacta. ¿Vale? Y aquí voy a fijar un espacio producto M por Rn. Para quien sepan de esto, estoy fijando el fibrado vectorial trivial. ¿Vale? Pues una conexión aquí es un operador de la forma D igual a D pequeña, y ahora explico qué quiero poner con esto, más A, donde A es una forma en M con valores en endomorfismos de red. Y ahora me explico qué quiero decir con esto, ¿vale? Tranquilos. Lo que estoy queriendo decir con esto es... Este operador D lo que va a hacer es coger secciones de este producto. ¿Qué es una sección? Es un mapa de E en E que conmuta con la proyección a M. ¿Sí? Una sección, yo tengo aquí E, que es M por Rn. Aquí tengo otra vez M por Rn. Pues es un mapa S que conmuta con las proyecciones obvias a la base. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero decir aquí?
Ay, perdón, no, esto es una sección, qué tontería estoy diciendo. No, perdón. A ver, estoy pensando en el grupo Gates, perdón. De M a Rn, perdonad. Aquí tengo M, aquí tengo la proyección usual, una sección es un mapa de M a M por Rn, tal que S compuesto con pi es la identidad. Dicho de otro modo, es como un campo vectorial, pero en general, no necesariamente al fibrado tangente. A cada punto de M tengo que asociar un vector de Rn que está encima del punto de M en el que estoy. Es una sección. Pues este señor de aquí come una sección y también come un campo vectorial. S es una sección de E y también cojo un campo vectorial. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Y lo que hace es bueno, dejadme que luego ponga el campo vectorial. Cogiendo solo la sección, lo que va a hacer es, ¿qué es en realidad una sección? Una sección es una colección de n coordenadas. S1, así hasta Sn. ¿Sí? N funciones de infinito, ni más ni menos. Funciones de M a R. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Primero, coge esas funciones y les aplica la diferencial exterior. Ahora, esto me da una forma, ¿vale? Y ahora me cojo y me hago A por SI. Esto de aquí no es una sección todavía, ¿vale? Es algo que va a coger un vector, un campo vectorial, y va a devolver una sección. ¿Cómo? Cuando yo le alimento con un campo vectorial, alimento aquí con el campo vectorial, y esto de aquí es una uniforma con valores en endomorfismos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo cojo la uniforma A y la alimento con un campo vectorial, me da un endomorfismo, es decir, una manera de girar Rn con Rn. Y a este endomorfismo, una matriz, le hago comerse S. Eso es lo que quiero decir. A ver si lo escribo bien. Así. Eso es lo que quiero decir. Y esta es lo que se llama la derivada covariante asociada a la conexión. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Entonces, en realidad, soy muy vago y la gente es muy vaga y lo escribe como D más A, interpretando esto como corresponde. Que cuando le alimento con una sección y un campo vectorial, lo que hago es D de cada una de las componentes en X y luego, bueno, esto no es una suma, otra vez, hay que ser cuidadoso. Esto quiere decir este vector, ¿sí? Quiere decir, hago D de SI comiéndose el campo vectorial X, esto me da un vector de Rn, y luego hago A comiéndose al campo vectorial X, como es una uniforma, cuando le hago comer un campo vectorial me devuelve un endomorfismo, y aplico el endomorfismo a S. Y esto me da una sección. ¿Sí? O sea, que es una cosa que come secciones y campos vectoriales y devuelve secciones. ¿Vale? Fijaros que esto es un endomorfismo y no es un automorfismo. Esta aplicación A de X puede no ser invertible. ¿Sí? Ahora, ¿está claro por aquí? ¿Más o menos claro lo que quiero decir con eso? Ahora le voy a poner apellidos. Escojo un grupo G, ¿vale? Que sea, vamos a pensar por simplicidad, que G está dentro de GLN. ¿Sí? De GLN. En realidad todo esto tiene que ser complejo, pero bueno, otra mentira. ¿Vale? Entonces, voy a escoger un grupo G que esté dentro de GLN
Y entonces, una G-conexión, fijaros, ¿cómo se tienen que entender endomorfismos de Rn? Endomorfismos de Rn es una palabra que la gente no suele escribir en geometría, porque esto ya tiene un nombre. Se llama GLN minúscula. ¿Sí? El álgebra de Lie del grupo GLN. Entonces, si esta definición es para el grupo GLN, si yo estoy en un grupo G chiquitita más pequeño que GLN, aquí no voy a pedir que sea un endomorfismo cualquiera, sino un endomorfismo en el álgebra de Lie. Voy a escribirlo todo con el color correspondiente. ¿Sí? ¿Lo veis? Cuando estoy en el caso GLN, esto aquí está poniendo una uniforma con valores en el álgebra de Lie de GLN, y cuando quiero mirar una G-conexión, estoy mirando una uniforma con valores en el álgebra de Lie de G. En los grupos de matrices, estos son endomorfismos que satisfacen ciertas relaciones. Por ejemplo, para SLN, endomorfismos de traza cero. Para SU, pues endomorfismos... para SO, endomorfismos tales que... ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? A traspuesta es igual a menos A, antisimétricos. ¿Sí? Y en el caso de SU, pues lo que sea. ¿Sí? Antisimétricos conjugados o whatever. La ecuación del álgebra de Lie. ¿Vale? Son matrices, pero satisfaciendo las condiciones del álgebra de Lie. Típicamente en SLN, matrices de traza cero. ¿Vale? Es lo mismo, pero ahora aquí la manera que tienes de girar S es distinta. ¿Vale? Tiene que cumplir unas ciertas restricciones que son las que vienen en el grupo, en el álgebra de Lie del grupo G que estás cogiendo. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? ¿Más o menos claro? Entonces, esto obviamente generaliza lo que vosotros ya sabéis de la conexión de Levi-Civita en el fibrado tangente. ¿Sí? En el fibrado tangente, pues hay una conexión especial, una derivada covariante, la que se llama la derivada covariante, que lo que hace es, cojo secciones, ahora E es mi fibrado tangente, coge secciones del fibrado tangente, también llamados campos vectoriales, y los deriva. Si tú me das un campo vectorial aquí y otro campo vectorial aquí, te devuelve un campo vectorial. ¿Vale? O sea que esto no es más que una generalización para un fibrado vectorial distinto del tangente. Y diréis, Ángel, pero has cogido el fibrado vectorial trivial. ¿Y qué pasa si quiero coger otro fibrado vectorial? Bueno, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Puedo hacerlo, puedo coger un fibrado vectorial distinto. De hecho, como se tiene que formular bien esta definición de derivada covariante, no es como fibrados vectoriales, sino como fibrados principales. Entonces, en realidad, por eso lo hago en este caso tan sencillo, para definir conexión en un fibrado vectorial. Pero la forma buena es decir, tengo un fibrado principal, es decir, un fibrado cuyas fibras son el grupo G, y hay una noción de conexión en ese fibrado principal G. ¿Sí? Que luego cuando tienes una representación de G, una representación lineal de G, es decir, lo estás metiendo en GLN, en el fibrado vectorial asociado se convierte en esto de aquí. Y en el fibrado vectorial adjunto se convierte en esto de aquí. Si no habéis entendido nada de esas palabras que he dicho, no pasa nada, no es grave. Solamente quiero deciros que esto evidentemente se puede hacer más en general. ¿Qué pasa? Una observación chula, interesante, es que si el grupo G es simplemente conexo, entonces todos los G fibrados principales son triviales. Topológicamente.
¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que en el caso de que esté trabajando con un grupo de Lie que sea simplemente conexo, SUN lo es, SLN lo es. En el caso de que esté trabajando con un grupo de Lie simplemente conexo, entonces puedo suponer sin pérdida de generalidad que este fibrado es trivial. Algo que no pasa con el fibrado tangente. ¿Vale? Entonces, que en realidad por eso voy a trabajar siempre con el fibrado trivial y no me voy a complicar. ¿Vale? Porque siempre va a ser topológicamente trivial. Más cosas. Asociado a la conexión, yo puedo definir la curvatura. La curvatura de una conexión A se nota F sub A y va a ser D de A más A wedge A. Y esto requiere varias explicaciones. La primera explicación es, voy a confundir la D con la A. ¿Vale? Entonces, cuando diga una conexión A, quiero decir el operador D más A. ¿Vale? Esa es la primera confusión que voy a hacer en todas partes. Así que en realidad, bueno, esta es la primera confusión que voy a hacer en todas partes. Y en segundo lugar, ¿qué significa esta ecuación de curvatura? Significa, esto es una unoforma, con valores en un cierto espacio vectorial, pero es una unoforma, así que le hago su derivada covariante. Esto me da una dosforma. Y esto de aquí, yo tengo dos unoformas, así que le hago su producto wedge. Eso me da unas dos formas, pero tengo un problema, y es que los coeficientes de estas unoformas no son números, son matrices. En general son elementos de una álgebra de Lie. ¿Cómo los combino? Pues usando la estructura del álgebra de Lie, usando el corchete de Lie. Entonces este wedge, en realidad no es solo un wedge, es un wedge y un corchete, y algunas personas lo llaman así. ¿Vale? Es hacer wedge en la parte de las formas y es hacer corchete en los coeficientes. Yo no lo voy a llamar así. Y luego, dependiendo del libro que miréis, a veces le pone un medio a esa operación y a veces no, como pasa con los wedge, que a veces hay una normalización del wedge u otra. Así que no os extrañéis si veis un medio aquí, ¿vale? A veces pasa. Yo voy a usar esta y creo que voy a ser consistente. Esto de aquí es una dosforma con valores en el álgebra del Lie. ¿Sí? Que en realidad, si pensáis en el fibrado tangente, tiene todo el sentido del mundo. Esto es el tensor de curvatura de Riemann. En el fibrado tangente, el tensor de curvatura de Riemann, ¿qué hace? Coge tres campos vectoriales y devuelve un campo vectorial. Coge dos campos vectoriales y el tercer campo vectorial es en realidad, estoy mirando en GLN, así que coge un tío de Rn, aplica el endomorfismo y te devuelve otro campo vectorial. ¿Sí? Por eso a veces el tensor de curvatura de Riemann se escribe así, R, X, Y, Z. Este XY se corresponde a la dosforma y este Z se corresponde a que ves esto como un señor en endomorfismos de Rn, ¿sí? Y entonces le aplicas Z. ¿Vale? O sea, esto en realidad es el tensor de Riemann escrito de la manera Gauge Theory. ¿Vale? Y se dice plana si el tensor de curvatura de Riemann es cero. Si la curvatura es cero. ¿Vale? Esto se llama, todo el estudio de las conexiones así en general, se llama, voy a poner la palabra aquí, teoría Gauge. Es un ejercicio maravilloso de teoría Gauge, hacerse todas las cuentas en coordenadas y asegurarse cómo implica esto, cómo se consigue esto en el fibrado tangente y todo, ¿vale? O sea que os recomiendo que os hagáis las cuentas. Yo las hice en mi juventud y las he olvidado por completo porque el dolor es lo primero que se olvida. ¿Vale? Entonces, la conexión es plana
si tiene curvatura cero. ¿Vale? ¿Claro hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Una duda, ¿el nombre de teoría Gates tiene alguna relación con las libertades Gates de un campo? Literalmente es lo mismo. Esto se hace, ese es el otro ejercicio que hay que hacerse. Cuando tú estudias electromagnetismo, ¿vale? Hay una manera de formular electromagnetismo diciendo que en realidad yo lo que me construyo es una cierta unoforma, que es la unoforma electromagnética, y las ecuaciones que tiene que ver con los potenciales, a ver si lo digo bien, que tiene que ver con los potenciales para los campos eléctrico-magnéticos. Entonces, FDA tiene que ver con los campos E y B, si no me equivoco, algo así, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Y las ecuaciones de Maxwell se escriben como ecuaciones para FDA. De hecho, se escriben como D de FDA es 0, que es el gratis por siempre, que es la ecuación de Bianchi, y D de estrella de FDA, donde estrella es el dual de Hodge, es 0. Entonces, sí, por supuesto. ¿Cómo se relaciona esto con las libertades del Gates? En que las libertades del Gates hablan de escoger el A adecuado. Un poquito, esa es un poquito la forma de entenderlo. ¿Vale? Entonces, sí, por supuesto, se llama teoría Gates porque sale en teorías Gates de física, de las cuales, por cierto, yo no tengo ni idea. Así que si he dicho algo falso, pido perdón. Pero es un poquito la idea, ¿sí? Se puede escoger el A es escoger el Gates. ¿Vale? Gates es calibrar en inglés. Sí, cuando construyes la Quantum Field Theory y Quantum Electrodynamics, por ejemplo, lo que hacen es cuantizar este tipo de cosas, ¿no? No tengo ni idea, no tengo ni idea de qué es Quantum Chromodynamics. Cromodinámica cuántica, no tengo ni idea. Pero sospecho que es algo así. Sospecho. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Sí? Pero sospecho que es algo así. Vale, entonces, ¿por qué os he contado todo este mojón de las conexiones planas? Voy a hacerlo con un dibujo. Bueno, antes de contaros el mojón, es que exploto si no os lo digo, ¿vale? En general, cuando tú tienes un fibrado vectorial cualquiera, ¿vale? Las conexiones no puedes identificarlas con el elemento en el álgebra de Lie, ¿sí? Con la unoforma. Esto se llama la unoforma de conexión. Porque en realidad el espacio de conexiones, el espacio de operadores D, no es un espacio vectorial. Es un espacio afín, habida cuenta de que puedas fijar una conexión. En cuanto fijas una conexión, la diferencia entre dos conexiones, la resta de dos conexiones, sí es tensorial, sí es una unoforma, la unoforma A. ¿Por qué está funcionando esa identificación aquí? Porque en el fibrado trivial siempre tengo una conexión, la conexión trivial, también llamada D. Cuando yo escribo D más A, en realidad estoy diciendo que estoy convirtiendo el espacio afín de las conexiones en un espacio vectorial, fijando el 0 en D, en la conexión trivial. Por eso puedo hacer esto. En general, la fórmula es la misma y no depende del señor. ¿Sí? Creo que si coges una plana, no depende del señor. ¿Vale? Entonces, o dicho de otro modo, esta expresión, si tienes un fibrado cualquiera, esta expresión es local. Trivializas el fibrado vectorial y en la trivialización esta es la expresión de la conexión, de la curvatura. ¿Sí? Vale. ¿Por qué os he contado este mojón de las conexiones planas? Hay una cosa que os sonará de Riemanniana que se llama holonomía. La idea la voy a explicar con un dibujo, ¿vale? Imaginaos que vosotros tenéis aquí vuestra variedad M y coges un lazo, gamma, alrededor de M, y miráis en este punto la fibra del fibrado vectorial. En el caso del fibrado trivial, esto es una MB, quiere decir, miras el Rn
el punto x0 por Rn, ¿sí? Este de aquí. Lo estás pensando como que es un espacio vectorial encima del punto x0. Si tú tienes una conexión, automáticamente tienes un automorfismo de E de x0. ¿Cómo tienes ese automorfismo? Fijaros, la idea es, yo empiezo con un vector de aquí, este, ¿sí? Un cierto vectorcito sobre x0, y hay una noción, al igual que lo hay en riemanniana, de transporte paralelo. Es un campo de secciones que satisface que la derivada covariante del campo de secciones con respecto a la derivada de la curva es cero. Transporte paralelo. Entonces, el transporte paralelo, cuando se da el bardeo a lo largo de gamma, vuelve a otro vector. Entonces, yo he conseguido mandar gamma a un cierto automorfismo de x0, ¿sí? Coger un vector, transportarlo paralelamente y volver. El cambio es el automorfismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una conexión cualquiera, esto es un mapa de lazos de M, lazos de M basados en x0, en automorfismos de x0. Pero si yo deformo el lazo, deformo un poquito el lazo, deformo el automorfismo que obtengo. ¿Por qué son importantes las conexiones planas? Pues porque si esto es así, esto lo voy a llamar la holonomía de A. Las conexiones planas son importantes porque cuando la conexión es plana, este camino, este automorfismo, no depende de la clase de homotopía, del ciclo, ¿sí? Entonces, en realidad, este mapa de holonomía desciende a un mapa de pi1 de M, que son caminos en M salvo homotopía, a automorfismos de E de x0. ¿Lo veis? Y este mapa aquí abajo se llama la monodromía de la conexión A. ¿Sí? La monodromía de este mapa. Entonces, fijaos lo que os he explicado. Si tú me das una conexión A, yo te construyo un mapa de pi1 de M a endomorfismos de E de x0, que es un cierto GLN, por cierto. Así que a cada conexión plana le asocio una representación de la variedad de caracteres. ¿Qué ocurre aquí? Y con esto creo que voy a acabar por hoy, porque si no me voy a... Bueno, yo puedo estar hablando aquí todo lo que queráis, ¿eh? Por lo menos dejadme que escriba esto. Lo que está ocurriendo aquí es... Hay un espacio que se llama el módulo de conexiones planas. Se suele denotar MDR de M, que es el espacio de conexiones planas. Conexiones A en M planas. ¿Vale? Aquí está la variedad de representaciones. ¿Vale? Y lo que estoy diciendo es que hay una flecha de aquí a aquí. La variedad de caracteres es esta. Y si tú cocientas el espacio de conexiones, es un espacio enorme, porque es un espacio de dimensión infinita, porque es un espacio de unoformas. ¿Vale? Pero yo puedo cocientar bajo isomorfismo, que quiere decir, yo cojo un automorfismo del fibrado E, cojo un automorfismo del fibrado E y miro la conexión que obtengo cuando muevo la conexión a través de ese automorfismo. Ahora hablaré un poquito de eso, se llama el grupo Gauge, ¿vale? Pero puedo mirar
conexiones salvo isomorfismo. Las conexiones salvo isomorfismo dan un mapa, si son planas, dan un mapa de monodromía, es decir, a cada A yo le asocio la representación de monodromía. Y el teorema clave en todo esto, la correspondencia de Riemann-Hilbert, es que esto es un isomorfismo. Con apellidos, ¿vale? Pero es un isomorfismo. Entonces, quiere decir que a cada conexión plana le corresponde una representación y viceversa. Cada representación viene de una conexión plana. ¿Vale? Esto es lo que se llama la correspondencia de Riemann-Hilbert. ¿Sí? Esto. Es una lástima que no esté Anastasia conectada. Porque le hubiese gustado. Bueno, pues si quieres grabarlo, Sí. Bueno, sí, bueno, está trabajando ahora ella. Bueno, ya lo verá. Ya lo verá. ¿Vale? Entonces, no sé qué hacer. No sé cuánto queréis que hable más. ¿Me dejáis simplemente deciros cómo esto Sí. da la estructura simpléctica y con eso lo dejamos por hoy? ¿Parece Por bien? favor. Sí, sí. Perfecto, sí. Yo quiero decir, yo no tengo ningún motivo para parar, con lo cual si queréis que hable más, hablo más. Pero bueno, por lo menos esto. Entonces, fijaros, este ISO que he puesto aquí es crucial, ¿vale? Fijaros que esto de aquí es una variedad algebraica. En particular es un cacharro de dimensión finita. Esto son unos Porque, formas. Ángel, no vas a hablar el caso en que hayan unos puntos fijados, ¿no? Eso lo voy a... Sí, eso lo quiero hablar un poquito. Eso lo quiero hablar Vale. un poquito. Pero no sé si me da tiempo hoy, pero eso lo quiero hablar. Bueno, pero eso para otra sesión puede ser muy interesante para esta gente porque tiene que ver con geometría de Poisson también. Entonces, pero bueno, no Sí, te sí. interrumpo, perdón. No, pero eso por supuesto. O sea, estoy contando el caso Baby. Esto, Sí, para hoy yo creo que está muy bien, caso Baby. Y podemos hacer una sesión en enero, el año que, si eso ya el año que viene, como dicen, con el otro caso. Pero bueno, es muy interesante. Y Yo le diré a Anastasia que intente conectarse, porque ya tiene algunos resultados también de eso. Ah, pues fantástico. Eso sería excelente. Sí. De hecho, quiero decir, falta todavía. Esto es ahora voy a dar la variedad simpléctica, la variedad Keller. Sí. Luego falta cuantizarla y luego falta el mapa. O sea que todavía Sí, no, a ver, ella no ha, sí, claro, ella no ha acabado de construirlo todo, pero bueno, es una buena motivación. Está muy bien. Vale, entonces, el punto clave es este ISO que he puesto aquí. Este ISO que he puesto aquí, fijaros que si no cociento, esto no puede furular, porque esto de aquí es una variedad de dimensión finita y esto de aquí no. Son unoformas con valores en una álgebra de Lie, y las unoformas hay muchísimas, ¿vale? Entonces, es un espacio de funciones. Entonces, en realidad hay que cocientar por un grupo y un grupo muy grande, que se llama el grupo Gauge. Entonces, ¿qué significa eso? Pues fijaros, yo tengo E, en mi caso, como es un triplado trivial, es M por Rn. Y aquí tengo M por Rn. ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto? Un elemento gauge, una transformación gauge, es una aplicación diferenciable de aquí a aquí que conmuta con las proyecciones. Básicamente es en cada punto un automorfismo de Rn. Es un automorfismo de Rn que varía de punto a punto. ¿Lo veis? Esto es lo que se llama una transformación gauge. ¿Vale? Y entonces yo me puedo montar un grupo que se llama el grupo G, que es el grupo de las transformaciones gauge.
Y este grupo actúa en el espacio de conexiones. ¿Sí? ¿Cómo? Pues si tengo una conexión aquí, me la traigo para atrás. No voy a escribir explícitamente, pero os lo imagináis. Si tengo una conexión aquí, pues me la traigo para atrás por el grupo gauge. ¿Vale? Entonces, en realidad, aquí lo que está poniendo es el conjunto de conexiones en A de curvatura 0. Por cierto, no escribí esto, de curvatura 0. ¿Sí? Que esto es un trozo de omega 1 de M con valores en álgebra de Lie. Y aquí este ISO, lo que estoy haciendo es cocientar por la acción exactamente de este grupo. El grupo gauge. El grupo gauge. Y a la pregunta que me habéis hecho antes, el cambio de gauge es actuar por un elemento de G para poner la conexión como te guste. ¿Sí? La noción de los físicos de escoger el gauge, el Coulomb gauge, el Maxwell gauge o whatever, es en realidad escoger un elemento del grupo gauge que me ponga la conexión de una cierta forma que a mí me gusta para echar las cuentas. Por eso esto se llama teoría gauge. ¿Vale? Entonces, pues eso, que hay que tener cuidado, que hay una acción de un grupo G aquí debajo. ¿Qué ocurre? Que aún así, yo puedo definiros, os voy a definir una forma sintética en MDR. Por cierto, el DR viene de DRAM. El DR viene de DRAM. Un día, en otra vida, os contaré por qué se llama DRAM. Porque se entiende que esta correspondencia es un análogo. Esto se puede entender como representaciones de... Si el grupo G es abeliano, al final ya lo he dicho. Si el grupo G es abeliano, estos son homomorfismos de pi1 de M en un grupo G abeliano, y esto es lo mismo que hacer homomorfismos de su abelianización, que es H1 de M. ¿Sí? La homología es el abelianizado de pi1. ¿Sí? Y esto es H1 de M con valores en G. ¿Sí? Entonces, en el caso abeliano, esto es este grupo de homología. Y en el caso abeliano, se puede ver que esto es H1 de DRAM de M. Entonces, en realidad, en el caso abeliano, esto es el isomorfismo entre... Esto pongo G aquí. Es el isomorfismo entre la cohomología de DRAM y la cohomología singular. Por eso, esta correspondencia de Riemann-Hilbert se enmarca en una correspondencia más grande que se llama la correspondencia de Hodge no abeliana, porque es esta misma idea, este teorema clásico de topología algebraica, hacerlo en el caso no abeliano. ¿Vale? Al final ya lo he dicho. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la estructura de variedad simpléctica aquí? Pues voy a dar una forma simpléctica en MDR. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, ¿qué tiene que comer? Tiene que comer, fijaros, olvidémonos de la acción del grupo gauge por un rato, ¿vale? Entonces, en realidad, creo que... Hola. Te tengo que abrir la puerta. Ah, vale, abre la puerta, sí, no te preocupes. Si os olvidáis del grupo gauge aquí, esto es un espacio aquí. Invítala a entrar, que pobre mujer siempre se queda en la puerta con ganas de... Yo creo que ella quiere saber más, quiere estar ahí de oyente y disimula cada vez. Yo creo que se queda detrás de la puerta y está escuchando. Sí, está escuchando, está aprendiendo. Además, es una mujer súper amable, vamos. Yo estoy encantado. Entonces está dice, tengo que abrir la puerta en plan...
por cuestiones COVID, pero en realidad es que quería escuchar más. Es que no oigo ahora. Ella quiere saber el caso singular, seguro. O sea, ¿Vale? Entonces, si pensáis que esto en realidad es un espacio afín, pues obviamente el tangente a un espacio afín es el espacio afín. Así que ya está. Luego está la acción del grupo gauge, entonces habrá... Entonces, esto de aquí, ¿qué va a ser? Van a ser clases de conexiones, salvo la acción del grupo gauge en el tangente. Eso es un poquito la filosofía. Pero voy a ser extremadamente descuidado, simplemente para... Esto es para explicaros que, como esto de aquí es un cociente de un espacio afín, pues los elementos del tangente son elementos del espacio afín, salvo cierta equivalencia. Es lo que los elementos del espacio, estoy diciendo tangente o cotangente, sí, da igual. Entonces van a ser tangente, pues estoy mirando de forma simplificada. Entonces van a ser conexiones, clase de conexión y clase de conexión. Estos son dos conexiones. ¿Qué le voy a hacer? Pues cuando tengo dos cosas, lo que puedo hacer es, cuando tengo dos homoformas, las puedo multiplicar con el wedge. ¿Sí? Cuando las multiplico con el wedge, me sale una dos forma, con valores en el álgebra de Lie. Y eso no me gusta, porque quiero un número. Así que me cargo la parte del álgebra de Lie. ¿Cómo? Cogiendo la forma de Killing del álgebra de Lie. Con un menos, para que sea definida positiva. Para quien no sepa lo que es esto, si tú tienes un álgebra de Lie semisimple, pues tienes una forma de Killing que es no degenerada y definida negativa, así que le pones un menos y es definida positiva. Así que, básicamente, en el álgebra de Lie hay un producto escalar canónico. En los casos que nos gusta, esto es la menos traza. ¿Sí? K es la traza, ni más ni menos. es lo que estaba hablando esto justo, que era la traza en los casos que más estándar, ¿no? Exacto, en los casos más estándar, esto en SL es la traza, en SU es la traza. ¿Sí? Entonces, en realidad, esto es coger la traza, esto te da una matriz, una dos forma de matrices, y lo que haces es trazar la matriz. ¿Sí? Entonces, esto ya tienes una dos forma y tú quieres un número. O sea, en realidad, cuando M es una superficie, estás totalmente en business, porque ahora puedes integrar. Y esto te lo número. ¿Sí? ¿Lo veis? En superficies, esta variedad MDR es una variedad simpléctica. MDR de sigma es simpléctica. No solo es simpléctica, sino que de hecho es Keller. ¿Por qué es Keller? Fijaros, tendría que darle una estructura de variedad compleja aquí, pero tengo una estructura de variedad compleja aquí, así que me la traigo. Y eso la convierte en una variedad, o sea, equipo no solo con una forma simpléctica, sino también con una estructura compleja, con una estructura casi compleja integrable. Y por tanto, con todo esto, se puede ver que esto se convierte en Keller. Entonces, esto de aquí, de hecho, es una variedad Keller. Que para quien no sepa lo que es, pues lo que voy a decir ahora va a ser igual de críptico, pero es una variedad que es a la vez simpléctica y compleja, de manera que las estructuras simpléctica y compleja son compatibles. ¿En qué sentido? Pues que si yo cojo la estructura simpléctica y le hago J así, esto me sale una forma riemanniana, ¿verdad? ¿Una forma hermítica? No, una forma riemanniana. ¿Sí? Una métrica riemanniana. Ya sale. ¿Vale? Pero entonces, cuando dicen que es una variedad simpléctica, lo que se refieren más es que es un espacio simpléctico.
¿A qué te refieres? O sea, a lo que me refiero con que es una variedad simpléctica es que es una variedad equipada con una dos formas no degenerada. O sea que exacto, que no tenemos una variedad, sino un espacio y tenemos unas dos formas no degeneradas en ese espacio. Ah, no, esto es una variedad. No, porque las A y B son clases ahí en ese cociente, ¿entiendes? O sea, lo que creo que Alfonso no ve... Vectors y lo que tenemos de resultado no es una función. Has hecho una identificación del tangente. Lo que creo que Alfonso está preguntando es por qué A y B son elementos del tangente, las clases. La cosa es, ¿qué es una dos formas? A ver, la cosa es... Uy, ¿qué te ha pasado? Que vas con muletas, no me había fijado. Que a veces, una vez al año, me da una tendinitis en un pie y estoy fastidiadísimo durante un par de días. Entonces no me pasa nada en realidad, pero voy cojeando a todas partes. No me ha pasado nada, simplemente ayer hice deporte y el deporte es muy malo. Esto es verdad. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Fíjate. En ciertos casos, y si no te gusta te fijas en la parte irreducible, en ciertos casos, este señor de aquí es una variedad diferenciable, ¿vale? Y este señor de aquí, que es isomorfo, es por tanto una variedad diferenciable. Una variedad diferenciable de dimensión finita, ¿vale? Okay. Una variedad diferenciable de dimensión finita. ¿Quién es su tangente? Su tangente es, coges el tangente de esto de aquí y lo cocientas. Entonces, en particular, los elementos del tangente son clases de elementos de aquí. Entonces, lo que te digo es, si tú me das un elemento del tangente que es una clase de conexión, salvo una cierta identificación, entonces esta clase de A y esta clase de B lo que representan son dos elementos del tangente. Esto es una clase muy bestia, ¿vale? Estoy identificando un montón de conexiones dentro de la misma clase de equivalencia. Y lo que digo es, si tú me das una clase de un A y la clase de un B, hago este número. Así que esto es una dos forma en esta variedad diferenciable. Luego esto es una variedad sintética. ¿Sí? Perfecto. Pero el resultado de eso te da un número, no te da una función de RGM a R. A R los reales. No es una función, es un número. Claro, o sea, quiero decir, una forma simpléctica es una dos formas no degenerada. ¿Sí? Es decir, es una cosa que coge dos vectores y devuelve un número. Sí. Está evaluado ya en el punto, si quieres. Está evaluada, sí. Es que aquí estoy siendo muy preciso. Esto en realidad es la Está siendo hand wavy. Ya creo que entiendo. Así. A', B'. Correcto. Y esto, aquí estoy poniendo algo así como que A' es... ¿cómo quiero decir? Lo que quiero decir es que esto es una conexión, esto es otra conexión, y su diferencia es una dos formas. Esa es la dos formas de producto. Lo que he dicho antes. Esto es una conexión, aquí tengo que coger una conexión, y la diferencia entre las dos conexiones es una conexión, es una dos formas, con valores, es una unoforma con valores en álgebra lineal. Eso es lo que denoto A'. ¿Sí? Sí. Sí. Prima y de prima. Estoy siendo extremadamente hand-waving, sí, a la hora de escribir la forma sintética. ¿Vale? Pero tampoco me importa, lo que quiero que entendáis es que la forma sintética se construye cogiendo la forma de Killing de conexiones, del wedge de conexiones, y luego integrarlo. Eso es lo único que es relevante aquí. ¿Vale? Y entender que eso, interpretado correctamente, define una dos forma no degenerada en el espacio de conexiones salvo Cage. Entonces convierte esta variedad en simpléctica y, por tanto, en Kerr. Porque aquí había una estructura compleja, pero no había una estructura simpléctica natural. ¿Sí? La estructura simpléctica es esta. No sé si es la estructura simpléctica
compatible, o sea, por ejemplo, si cojo GLNC, si cojo G que sea SLNC, entonces esto de aquí es una variedad afín, y como es una variedad afín, en particular hereda una estructura simpléctica que es la de Fubini-Study. Cojo la de Fubini-Study en el proyectivo y la traigo para atrás por pullback y entonces hereda una forma simpléctica. No sé si eso está. Me jugaría un ojo a que no lo es, pero no tiene me jugaría un ojo a que no lo es, pero no lo sé. David Cada vez Zampalla, que quito el micrófono hay un desastre aquí, hay una reverberación. sí. Sí, me jugaría que no lo es, que la forma simpléctica, la estructura simpléctica que tienes que poner es esta. Pero Sí, yo también creo que no son... no son la misma. No, está muy claro, muy bien. Entonces, pues eso, ya tenemos nuestra variedad simpléctica. No solo es simpléctica, sino que de hecho es Keller, y eso es bueno porque cuantizar variedades Keller es fácil. Fácil, más Es canónico y mejor que cuantizar una variedad que no sea Keller. Exacto. De Como hecho, sabe Pau. seguro que Eva lo cuenta 1000 veces mejor que yo porque No, yo yo estoy aprendiendo, yo estoy en modo aprender. Pero pero si tú es sabes- Keller, todas las cuantizaciones funcionan súper bien. Y si no es Keller, pues entonces puedes encontrar contraejemplos y cosas raras. De los cuales he vivido mucho tiempo, pero bueno. Yo Está no bien tengo si ni- es Keller. Yo no tengo ni idea de cuantizar, ni idea de cuantizar. En el caso de Keller, ni idea. En el caso de Keller, tendiendo a cero. Bueno, Pero- básicamente que para cuantizar necesitas un dato adicional que es la foliación lagrangiana. Entonces, el gran problema es que la cuantización, los modelos estándar dependen de la foliación. Y escoger la foliación lagrangiana equivale a escoger las P's y las Q's del espacio cotangente, que es el problema del $1.000.000 de Pablo, ¿no? Que tienes cuáles son las coordenadas base y cuáles son las fibras. Y entonces el problema es que puedes encontrar cuantizaciones muy diferentes en función de la foliación lagrangiana. Y las variedades Keller normalmente dan respuestas que en muchos casos no dependen de la polarización. Ese sería el resumen. Resumen, súper resumen. Entonces, nosotros, Pau y yo, siempre hemos vivido en los contraejemplos de qué pasa si no es Keller. Pero feliz de saber qué pasa cuando es Keller. Cuando es Keller, en este caso es muy fácil. En este caso lo que va a pasar es que tengo que buscar un fibrado de línea encima de la variedad que tenga un grado concreto, ¿sí? Necesito que tenga un fibrado de línea que tenga primera clase de Chern igual a, bueno, lo digo ya. El objetivo va a ser la clase que sea la forma simpléctica. exacto. Necesito un L, se cayó la muleta, en MDR sigma, de tal manera que cuando yo haga la primera clase de Chern de L, me salga omega partido 2pi, ¿sí? Por aquello de que siempre hay un 2pi por ahí molestando. Entonces necesito un fibrado de línea que haga esto. Os hablaré un poquito cómo se construye este fibrado de línea. Tiene que ver con otro teorema, otro megateorema. ¿Vale? Entonces, una vez que construyes este fibrado de línea, ya estás en business. El espacio vectorial que asignas a sigma es secciones holomorfas de este fibrado de línea, perdón, de este fibrado de línea, aquí. Entonces, la cuantización geométrica en el caso Keller es, te tienes que manufacturar un fibrado de línea con la clase de Chern correcta, y una vez que tienes manufacturado el fibrado de línea con la clase de Chern correcta, la primera clase de Chern correcta, tomas secciones holomorfas de ese fibrado y ya está. Sí, sí. En el caso no Keller, claro, esto no lo tienes, porque ya solo construir el espacio es difícil. Luego, los operadores que coges en el caso Keller, ¿qué serían? No tengo ni idea. O sea, quiero decir, ¿a qué te refieres con los operadores?
Esta es la diferencia entre ser un matemático y ser un físico, que el matemático se preocupa por la construcción del espacio y el físico dice, ¿pero dónde están los operadores? Lo que dices es, si yo tengo sigma y sigma prima, yo tengo sigma y tengo sigma prima. Aquí. Que es secciones holomorfas en M de R de sigma prima para otro cierto fibrado L', voy a llamar. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo tenía un W de sigma a sigma prima, ¿cómo construyo esta aplicación lineal? Que creo que tiene que ver con lo que tú dices. Bueno, tú dices que cuáles son los operadores P y Q. Ni idea. Pero No, o sea, es ver que si nosotros queremos una flecha que nos pase del clásico al quantum, queremos una flecha que nos pase de las funciones con su corchete de Poisson a operadores en el espacio de representaciones que son las secciones holomorfas. Tú ahora miras como espacio de representaciones de tu cuantización las secciones holomorfas. Entonces, ¿cuál sería la flecha del operador? Los matemáticos nos preocupamos mucho por decir, ¡ay, queremos un espacio que sea de Hilbert! Muy bonito. Pero después, claro, el problema es seguir que cuantizaciones que se cumpla, que paréntesis de Poisson vaya al bracket, y normalmente los modelos solo funcionan en el cotangente. Este sería el spoiler. Bueno, luego hay modelos muy complicados, pero bueno, esto se nos va un poco de lo que querías comentar. Entiendo perfectamente lo que dices. La respuesta es, no tengo ni idea, pero yo creo. A ver, ¿cuál es? No tengo ni idea cuál es. Esto podría explicarlo Pau. Seguro que Sí, yo tenía una pregunta, de hecho, para Ángel. Esta condición que has avanzado ya para la forma, o sea, para la forma simpléctica, es equivalente a que la curvatura de la connection on form sea omega, en cierto modo, ¿no? O sea, Exacto. vale. Esto es Chern-Weil, ¿sí? Esto quiere decir que cuando coges la curvatura sea omega. Vale. Sí. Es que a veces esto ya... Sí, de hecho la construcción de la L pues se hace utilizando la definición, ¿no? Que es, bueno, nosotros la demostración que conocemos es la de Constant, que está bastante bien, que lo hace así a mano, con conducción, bueno, lo hace en el caso, no en el caso holomorfo, lo hace en el caso smooth, y lo hace con construcciones de cociclos. Y entonces la condición de que sea entera, cierta forma es equivalente a que cierta aplicación sea una exponencial, sí. Y entonces para que sea, o sea, si no, para que, a ver, ¿cómo lo explico? O sea, que exista ese fibrado, para que exista ese fibrado, al final la condición de que eso sea entero, ha de ser, exacto, la condición de que eso sea entero es que eso sea una clase de Chern. Que eso es equivalente a que la curvatura sea entera. Total. En cierto es ir un paso más allá, decir que ya la clase de Chern es eso, porque está suponido que es la clase de Chern, por lo tanto ha de ser entera. Sí. La cosa es cómo la clase de Chern se puede computar a partir de la curvatura. Eso es la clave. Que hay veces que nosotros no lo hacemos, ¿no? Pero se utiliza la h barra incluso ahí dentro, no la constante. O sea, se mete aquí la constante en la clase. No sé si... Sí, aquí hemos sido matemáticos y h barra igual a 1. Con ese maldito... hemos hecho el sacrilegio. Pau, hemos cometido el sacrilegio de que h barra igual a 1. Bueno, pero como veo que Ángel también lo hace, pues estamos tranquilos. Hasta que llegue San y te diga, animal, h es algo que tiende a 0. O h es una variable. Pero es una observación crucial. Fijaros en lo siguiente. Esa observación es buenísima. Le iba a hacer al final. Al final del día, muy bien. Al final del día, cuando yo tenga W que sea S3 menos un nudo, ¿vale? Esto me va a dar un señor de Z del vacío en Z del vacío y me va a definir este Z de S3 menos un nudo
un señor de aquí a aquí. Estos son espacios de Hilbert, espacios vectoriales complejos. Así que esto es multiplicar por un número. ¿Dónde narices está el polinomio de Jones? Si esto es multiplicar por un número. Esto tiene que ser el polinomio de Jones y aquí es multiplicar por un número. O sea, es que la clave es que en realidad no hay una cuantización con h barra igual a 1. Hay un k, que es 1 partido por h barra, jugando papeles por aquí, y me va a dar una familia de TQFTs. Y me va a dar aquí un número que depende de k. Y esto es el polinomio de Jones en k, más o menos. Salvo un cambio de variable. Entonces, en realidad, los distintos valores de h barra se corresponden a los distintos valores del polinomio de Jones. Si os acordáis, el polinomio de Jones era un polinomio, el polinomio de Jones era un polinomio en q. Pues básicamente, cada h barra se corresponde a un q y la TQFT para el nivel h barra se corresponde al polinomio de Jones evaluado en ese valor de q concreto. O sea, que es crucial. El hecho de que no es una sola TQFT, son una familia k paramétrica de TQFTs. A ver, repite, por favor. Repito, la cosa es, esto es un espacio vectorial complejo. Esto es un espacio vectorial complejo, de dimensión finita. Es un H0, son secciones holomorfas de un cierto fibrado. Un espacio vectorial complejo de dimensión finita. Y esto de aquí es un espacio vectorial complejo de dimensión finita. Así que esta TQFT tiene como cuerpo base, como cuerpo subyacente, C. Así que a un bordismo del vacío al vacío, como es S3 menos un nudo, lo que asocia es un elemento del cuerpo base. Mi cuerpo base es C, pues me asocia un número. ¿Sí? Me asocia un número. Ni más ni menos. ¿Cómo puede ser esto el polinomio de Jones? Es que ese número es el polinomio de Jones evaluado en un cierto valor de Q. Y variando, metiendo un parámetro en la TQFT, un parámetro K, que es básicamente 1 partido H barra, todo este proceso lo voy a cuantizar con un parámetro K, un fibrado de línea K, aquí un espacio vectorial que depende de K, y entonces no voy a obtener un número que depende de K. Y este número que depende de K va a ser el polinomio de Jones evaluado en un punto que va a depender de K. Es decir, si yo miro esto con una función paramétrica, salvo un cambio de variables en Q, obtengo el polinomio de Jones. Brutal. O sea que Twitter no construye una TQFT, construye una familia infinita de TQFTs que te está dando el valor del polinomio de Jones en todos los enteros, de alguna manera. Eso es lo que es brutal, sí, sí. Muy bien. Es espectacular.